Buenos días, hermanas. Hoy, 8 de mayo del 2020, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Antes voy a dar un pequeño repaso de lo que estudiamos la semana pasada. Antepasada, perdón. Vimos la segunda parte del sexto sello, que se encuentra en el capítulo 6, versículo 15 al 17, y hablamos acerca de la actitud de la gente en cuanto a las señales que Dios iba a poner en el cielo y en la tierra. Dijimos que en ellos, en toda clase de personas, iba a haber cierta arrogancia. El Señor nos dio una lista, nos dijo reyes, grandes, ricos, capitanes, poderosos, siervos y libres. Nos dio esta lista para referirse y hacernos entender que está incluyendo a toda clase de persona. Estudiamos uno por uno la semana pasada y vimos cómo el Señor se refería a cada uno de ellos, y estas características engloban a todo tipo de persona, incluso a los civiles, a un sistema político y también a los que no son parte de ese sistema político. El punto es que sin importar qué posición tuvieran, económica, intelectual o política, todos iban a tener esta misma actitud, o casi todos, porque ahorita vamos a estudiar cómo unos no. Todos van a tener la actitud de querer estar muertos antes que arrepentirse. Dijeron a los montes, caigan sobre nosotros, y a las peñas grandes, caigan, aplástennos, mátenos, porque el día de la ira del Cordero ha llegado, pero no me voy a arrepentir. Hay una cierta altivez, prefieren esconderse, prefieren seguir siendo engañados antes de reconocer, de humillarse y arrepentirse delante de Dios. Satanás tiene el control de todas esas personas. Dice el Señor que cuando el Señor hablaba con los fariseos, le dijo, ustedes las obras de su padre, el diablo, hacen. Y es la realidad de muchas personas hoy. Las obras de su padre, el diablo, hacen. El diablo es un asesino, el diablo es un engañador, el diablo es un depravado. Y todas estas cosas que el diablo hace son las cosas que los hijos del diablo hacen hoy en día y seguirán haciendo. Satanás tiene el control político, Satanás tiene el control económico, el control religioso, el control de los medios de comunicación. Y recuerden que dice la palabra de Dios que Él es el príncipe de la potestad del aire de estos tiempos. No es el Señor, no, pero ahorita Él tiene el control. Bueno, por así decirlo, o sea, su influencia, más bien. Él tiene la influencia en los medios de comunicación, Él influye en la política, Él influye en las religiones, Él influye en la televisión, en la música, Él influye en muchas cosas que ahorita se mueven en este mundo. Sabemos que todo está bajo el control de nuestro Dios y que todo así lo permite nuestro Dios con un propósito. Pero eso no quiere decir que lo que haga Satanás esté bien, y tampoco justifica a la humanidad por decir que Satanás manipula a los hombres. Eso no justifica a los hombres, porque los hombres no han querido humillarse ni arrepentirse delante de Dios. Prefieren ser altivos, prefieren ser soberbios, reconocen que el día de la ira del Cordero llegó, pero ni aún así quieren arrepentirse. Y estoy pensando también en ese tiempo de esta pandemia, en el cual es imposible que no se hable de ella, porque es una cosa que abarca todos los medios de comunicación y que es algo a lo cual no podemos ignorar. Está ocurriendo. Pero ¿qué está provocando esta pandemia en tu corazón? Los temas que les mando todos los días son con la intención, y el Señor ha puesto en mi corazón el hacer un llamado a ustedes, a mí misma, de volver al Señor, de todo lo que estemos haciendo mal, rendirlo a los pies de Cristo y corregir nuestros caminos, enderezar nuestras veredas, arrepentirnos, porque el día del Señor se acerca. Aun cuando nosotros somos la iglesia de Dios, si es que tenemos al Cordero en nuestro corazón, somos la iglesia de Dios, pero aún así muchos pueden sentirse
cristianos y no serlo, o muchos ser cristianos y estar apartados de la voluntad de Dios y tener una actitud igual de arrogante que la tiene un hijo del diablo. Vemos que no importa las señales, no importa los prodigios que sucedan, habrá gente que seguirá siendo arrogante. Y esto no es algo que el Señor haya determinado, esto es algo que el ser humano no ha querido cambiar. Sin importar lo que pase, hay gente que sigue hablando en contra de Dios, hablando en contra de su palabra, siendo violentos. Hay mucha gente que quiere que la pandemia termine para seguir viviendo en su misma manera perversa en la que vivían antes de que todo esto empezara. Mucha gente solo le puso pausa a sus perversiones, pero no hay ningún cambio. El Señor nos está llamando a que tengamos un cambio, a que no seamos arrogantes. Tristemente, la profecía del sexto sello nos dice que la gente seguirá con sus arrogancias. Pero también nos dice su palabra que Dios ayudará a aquellos que se humillen delante de Él. La palabra de Dios también nos dice, ya en Apocalipsis 7, versículo 1 al 3, nos dice que el Señor puso 4 ángeles con poder para detener este viento impetuoso y maligno que sopla hoy en día, y que aún vendrá un tiempo, el tiempo de la gran tribulación, donde la influencia satánica será todavía más fuerte, y que si no hay una ayuda y no hay un sello de Dios en una persona, esa persona no va a soportar esta corriente tan maligna que va a haber. Dice que va a ser un tiempo de tribulación como nunca ha habido en la tierra. No estamos en el tiempo de la tribulación, hermanas. Y aún así muchos ya están padeciendo. Muchos ahorita que no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones, están viendo fallecer su fe. Están cayendo en la desesperación porque no tienen la palabra de Dios en sus corazones. Muchos ni siquiera tienen la marca de Jesucristo en sus corazones. Y por eso esta pandemia y tantas noticias alarmantes, muchas son falsas, solamente están dando inquietud y les están quitando toda clase de tranquilidad, porque recuerden que Satanás es un imitador. No tienen paz, tienen tranquilidad, y toda clase de tranquilidad temporal les está siendo quitada aún con falsas noticias. Pero el Señor va a poner a 4 de sus ángeles fuertes para que detengan este viento por un tiempo. De hecho, yo creo que va a ser un tiempo imperceptible para nosotros, pero sí, Él sabe ese tiempo, Él sí lo va a ver. Y en ese tiempo, para que esta corriente de malignidad, vientos de influencia satánica se detenga por un tiempo hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. De esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. De estos que van a ser sellados y del sello de Dios es de lo que vamos a hablar. Estos 4 ángeles van a estar en los 4 ángulos de la tierra. Vamos a ver sus características. Dice que están sobre los 4 ángulos. Tienen poder para detener el viento de la tierra y se les dio poder para hacer daño a la tierra y el mar. Acuérdense que cuando ellos quiten o dejen de detener el viento, entonces todo el daño va a venir sobre la tierra. No es que directamente lo hagan, sino que al momento que ellos ya no detengan ese viento, entonces el daño va a venir sobre la tierra. Pero otro ángel más fuerte le dicen, esperen, detengan el viento. Necesitan ser sellados los siervos de Dios. Necesitan ser sellados. Y los 4 ángulos de la tierra, les decía, norte, sur, este y oeste, se refieren a toda la plenitud de la tierra. De tal manera que no haya ningún lugar donde sople este viento y no estén ya sellados los protegidos de Dios, los elegidos de Dios. Necesitan ser sellados. Y no importa en qué lugar de la tierra se encuentren.
Isaías 11, 11 y 12 nos dice: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón o bandera a las naciones, y juntará los desertados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ahí vemos el cumplimiento más bien la profecía que después veremos cumplida. Y el otro ángel, el que sale, dice que sale de donde sale el sol, esto es del este, y si sale de ahí es señal de bendición porque el sol da luz, da calor y trae con él el sello del Dios vivo. Y hoy vamos a ver precisamente ese sello, el sello de los 144,000. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 4, 3 al 8. Estamos en la página 339 de sus estudios y le voy a dar lectura. Diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. El sello del que nos está hablando la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y lo podemos corroborar ahí en Efesios 1:13. Y les digo esto porque no puede haber dos sellos. Es un solo sello. Nosotras, las que tenemos ya a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos el sello del Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, en Él, se refiere a Jesucristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, nos está hablando que Jesús nos ha regalado o nos ha puesto su sello, y su sello es el Espíritu Santo que prometió, porque dice que morará en nosotros, nos deja una marca dentro de nosotros. La marca del Cordero es el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, porque nosotros cuando hemos oído la palabra y hemos tenido el Evangelio de la salvación y hemos creído en Él, entonces recibimos el sello del Espíritu Santo. Y ese mismo sello es el sello que estarán recibiendo las tribus de los hijos de Israel. En el tiempo, ¿en qué tiempo les dije? En el tiempo antes de que empiece el tiempo de la gran tribulación. El sello es lo que los va a preparar para ese tiempo tan difícil que viene. El tiempo por el cual los ángeles están deteniendo el viento, la corriente maligna, lo están deteniendo hasta que ellos reciban el sello del Espíritu Santo, porque de otra forma es imposible que puedan soportarlo. Si ahorita la influencia satánica es muy fuerte, en ese tiempo va a ser peor. Peor, cuando estudiemos las trompetas vamos a ver que va a ser peor. Continuemos. ¿Para qué sirve un sello? Dice 2 de Timoteo 2:19 que un sello sirve para marcar como propiedad. Le voy a dar lectura. 2 de Timoteo 2:19. Si me acompañan también a leer, dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el sello, dice aquí, conoce el Señor a los que son suyos. El sello me marca como una propiedad. Si yo tengo el Espíritu Santo, quiere decir que soy de Dios.
soy propiedad de Dios. El sello es una garantía. Ya leímos Efesios 1:13, pero vamos a leer Efesios 4:30, que dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Señor me dio el Espíritu Santo para el día que yo sea redimida. Es una garantía y no debo de contristarlo. Eso después lo estudiamos en otra ocasión, pero aquí estamos estudiando que somos sellados con el Espíritu Santo para que me dé garantía de mi redención. El sello es como una promesa de la presencia de Dios en mi vida. Voy a leer 2 de Corintios 1, 20 al 22. Acompáñenme a leer también ustedes, hermanas. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Otra vez esas arras, como una promesa de la presencia de Dios. Recuerden que Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el versículo 20 dice, en Él todas las promesas son sí y amén. ¿Está conmigo? Sí. Amén. Cristo está conmigo todos los días. Así que la presencia del Espíritu Santo, Él dijo que se iba, pero no nos iba a dejar huérfanos. Y al estar el Espíritu Santo morando con nosotros es el cumplimiento de su promesa, que Él prometió estar con nosotros. Para eso sirve el sello. El sello sirve para que me acuerde de que la presencia de Dios está conmigo. Y esos 144,000 deben de recordar que la presencia de Dios está con ellos. Y no se les debe de olvidar. También sirve para señalar un pacto. Romanos 4:11. Dice así: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí en este versículo el sello era la circuncisión. Estamos leyendo este versículo solo para saber para qué sirve un sello. El sello era una marca. El sello que ellos tenían, o la señal que ellos tenían de la circuncisión, representaba el sello de la fe en sus vidas, porque el que se circuncidaba ya tenía fe. Cuando Abraham se circuncidó y circuncidó a los de su casa, es porque él tuvo fe en la promesa de Dios y en la palabra de Dios. El sello es una muestra de que algo no puede ser cambiado. Apocalipsis nos dice que lo que él escribió no se le puede poner ni se le puede quitar. Y estos 144,000 van a ser sellados y no se va a escapar ninguno por ahí. También es importante que entendamos el por qué el Señor elige sellar a los 144,000. ¿Por qué no simplemente los hace libres del pecado, pero ahí los deja sin sello? No, es necesario este sello. Y quiero, antes de continuar con esto, quiero por favor leerles la cita de Efesios 6 del 10 al 13. Voy a desviarme un poquito, pero para confirmar un poco más este tema. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí nos está diciendo precisamente esto, que la batalla que vamos a tener
que tenemos como hijas de Dios y que van a tener estos 144,000, va a ser una batalla espiritual. No va a ser una batalla contra otra persona, no va a ser una batalla humana. Va a ser una batalla espiritual. Aun cuando se van a ver cosas humanas, todo va a ser orquestado también por Satanás. Pero siempre bajo el control de nuestro Dios. Dios lo permite. Recuerden que también hemos hablado de este tema. Aún Satanás no puede hacer nada sin pedirle permiso a Dios. Y si Dios le da permiso es con un propósito. Nunca es para destruir a sus hijos, siempre es para hacerlos crecer. Y nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios que estemos firmes, que pidamos y oremos al Señor ser fortalecidos. Y para ser fortalecidos es necesario que vistamos la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás está al acecho. Porque Satanás no duerme, no se cansa. Acuérdense que no es carne, es espíritu. Por eso dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todas estas cosas espirituales, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Satanás y todo su ejército está contra la humanidad y sobre todo contra la iglesia. Y en este tiempo de la gran tribulación estará contra los 144,000. Así que deben de estar fortalecidos y deben de estar vestidos con la armadura de Dios, para que cuando todo esto termine, estemos firmes, salgamos victoriosos, más que vencedores. Satanás no va a venir a hacerte cosquillitas. Recuerda que Satanás es un asesino. Él viene a destruirte, viene a matarte. Y cualquier descuido tuyo, él lo va a aprovechar. Por eso es necesario llevar el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo nos hace inmortales. Ahorita les voy a decir por qué. Hablando de la armadura, dice que el sello debe ser puesto en sus frentes. Y este es un dato muy importante. ¿Por qué no le selló la mano, la pierna, la espalda? Le sella la frente. Porque el ataque espiritual más fuerte que existe es en tus pensamientos, en tu mente. Recuerda que el alma está en la mente. El alma es la que peca. Entonces, el ataque principal que Satanás va a tener contra ti va a ser contra tu cabeza. Por eso es importante que te pongas el yelmo de la salvación. Por eso les dije, me voy a desviar un poquito, pero lo voy a relacionar con el tema. Efesios 6, 14 al 17 nos habla de los componentes de la armadura de Dios. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del Evangelio y el escudo de la fe. Y necesitamos tener todo esto, pero si tenemos todo y nos falta el yelmo de la salvación, somos hombres muertos. Porque no es lo mismo que Satanás te hiera en una pierna o en un brazo a que te hiera en la cabeza. Fíjate bien en esta imagen. Y los órganos vitales son los más protegidos. Fíjate bien. La coraza de justicia. Y esa justicia no nos está hablando de que tú seas muy justo. Está hablando de ser justificados por Dios. La justicia de Dios es Jesucristo. Y el hombre no puede ser justificado si no es creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recibiendo al Señor Jesús como único Salvador. Pero no solamente como Salvador, sino como Señor y Rey de mi vida. Tú gobiernas sobre mi corazón, Señor. Y también tiene protegida la cabeza con el yelmo. E incluso también se protege con el escudo. El escudo es móvil y puede protegerse arriba, abajo, por donde vengan los ataques. Así que si el ataque viene para arriba, a la cabeza, tiene el yelmo y aparte se pone el escudo de tal manera que tiene doble protección.
Por eso el sello que el Señor va a poner a los 144,000 debe de ir en las frentes. Pero ese sello no solamente es para ellos, es para nosotros hoy en día. El Señor determinó los tiempos y estamos en el tiempo de la gracia. El Señor dijo, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces hoy estamos en ese tiempo, en el tiempo donde los suyos no le recibieron y donde Dios abre esa oportunidad a todos los que no son Israel, y ahí es donde entramos nosotras. E igual que Israel en el tiempo de la gran tribulación, ahora necesitamos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos andar sin ese sello. No podemos andar por la vida sin ser propiedad de Dios. Queremos tomar sus promesas, pero no le pertenecemos. Esto es algo ilógico. Si somos de Dios, recibimos las promesas de Dios. Si no somos de Dios, somos hijos del diablo. Entonces, recordemos, hermanas, que necesitamos ese sello, como lo van a necesitar estos 144,000. Por eso es tan importante que este sello vaya en la frente. Y hablemos otra vez de este imitador, Satanás, que él también dice la palabra más adelante allá en Apocalipsis, que la bestia va a poner su marca, un sello también. El sello de Dios es un sello espiritual, no físico. No es una forma de vestir, no es una forma de hablar, no es una marca, no es un tatuaje, no es una cadena colgando, no es una imagen. No, el sello de Dios es espiritual. Es el Espíritu Santo marcando la vida de las personas. El sello de la bestia es física. Esa sí es física. Y como consecuencia llevarán una vida espiritual deplorable. Muy mala, triste, vacía. Continuemos. Para entender bien esta cantidad de los 144,000, ¿por qué Dios dice 144,000? Debemos entender tres cosas muy importantes. Que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es omnipotente para sellar a todos. A todos los 144,000. Les decía que dice la palabra de Dios que detienen el viento por un instante, por un tiempo, hasta que sean sellados. Les decía, yo creo que ese tiempo va a ser imperceptible para nosotros, porque Dios tiene todo el poder para sellarlos en un instante, a todos a la vez, a todos a la vez. Y es omnipresente porque tiene el poder también de sellarlos a todos sin importar en qué lugar se encuentren. Recuerden que leímos en Isaías que estaban en todas partes y que el Señor los va a reunir. Sin importar en qué país se encuentren, van a ser sellados. Y es omnisciente porque Él conoce el número exacto. Y aquí tiene mucho que ver la presciencia, no presencia, presciencia de Dios. O sea, el previo conocimiento de las cosas de Dios. Él conoce todo antes de que sucedan. Para Él el pasado, el presente y el futuro no es un limitante. Para Él siempre es presente. No lo entendemos porque para nosotros sí hay un limitante. Nosotras estamos limitadas en tiempo y en espacio, por eso no entendemos esto. Pero para Dios es una realidad. Y para los hijos de Dios es una realidad saber que Dios es así. La presencia de Dios, Él conoce exactamente a esos 144,000, sea que ya vivan o que no hayan nacido todavía. Él ya los conoce. Nosotros no lo sabemos. Hay muchos que salen ahí profetizando que ya estamos en el tiempo de la gran tribulación, muchos que dicen tal año ya viene el anticristo, muchos dicen fulano de tal es el anticristo. Realmente no lo sabemos. El que lo sabe es Dios. Cuando se presente, lo vamos a reconocer, el anticristo. Si es que nos toca estar en esa época, lo vamos a reconocer. Si es que estamos en la palabra. Pero realmente no lo sabemos ahorita. No sabemos si está o no está. No sabemos cuándo viene el Señor. Así que es muy importante
que estemos conscientes de esta situación, que el número de 144,000 no es una cifra que el Señor haya puesto como una limitante. El Señor no puso 144,000 porque eran los espacios libres que le quedaban en el cielo. No, el Señor ya sabía cuántos le iban a creer, cuántos iban a estar humildes y no arrogantes. Recuerden que todos iban a estar arrogantes, pero 144,000 no. También hemos hablado de si la iglesia va a estar o no va a estar en la gran tribulación. Yo les decía, existen bases bíblicas para decir que no y existen bases bíblicas para decir que sí. Lo que el Señor quiere es que estemos vigilando, velando y orando. Orando, no llorando, orando. Orando porque no sabemos el día ni la hora. Si el Señor hubiera querido que supiéramos el día y la hora, nos hubiera dado detalle. Punto por punto de el día, la hora, la fecha, todo. Nos dio señales para que estemos alertas. Estamos ahorita viviendo, claramente, si estudiamos y profundizamos la palabra de Dios, estamos viviendo el principio de dolores. Eso es lo que estamos viviendo ahorita, pero aún no llega la gran tribulación. Si leemos el capítulo 24 de Mateo, nos damos cuenta que el principio de dolores y la gran tribulación no son la misma cosa. Entonces, volviendo una vez más a la omnisciencia de Dios, el Señor ya conoce quiénes iban a estar arrogantes y quiénes iban a estar humildes, y el Señor sella a esos humildes, a esos que se humillan, que reconocen, que se arrepienten, que vuelven a Dios. Así que la cifra 144,000 no es como que Dios la determinó al azar o la impuso, no, es el número que Él ya conoce. Y esta profecía es exclusivamente para Israel. Ahora, lo que les decía, el Señor ya la conoce y son del Señor. ¿Y quiénes son estos 144,000? Dice el versículo 3 del capítulo 7, son siervos de nuestro Dios. Todos son de Israel. Recuerden, la Biblia es clara. Aquí lo dice claramente. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de las tribus de los hijos de Israel. No hay gentiles aquí. No está hablando de mexicanos, no está hablando de europeos, ni de asiáticos, ni de americanos. No. Está hablando de Israel. El pueblo, su pueblo Israel. Ahora, es cierto, muchos dicen, no hay dos pueblos. Sí, ahora somos injertados, hijos adoptivos. Pero recuerden que hay un remanente. Y esta profecía es para ese remanente de la nación de Israel, la Israel física, no la Israel espiritual. Nosotros somos hechos Israel espiritual por medio de la sangre de Cristo, porque hemos creído en el Mesías. Por eso ahora somos parte de su pueblo. Pero no somos el Israel físico, no somos la nación de Israel. Nosotras somos mexicanas, pero hijas de Dios, somos la iglesia. Y continuemos. ¿De dónde sale esta tribu de Israel, de esas tribus de los hijos de Israel? Voy a darle un repaso así muy rápido. Ahí tenemos a Jacob. Si nosotros leemos el libro del Génesis, ahí vamos a encontrar pues la historia de los patriarcas y también vamos a encontrar la historia de Jacob, que es un patriarca. Jacob tiene que huir a casa de su tío, que después es su suegro, por causa de que él se queda con la bendición en lugar de su hermano Esaú, quien la vendió. Recuerden que la menospreció. Entonces, ahí le pide a su tío que le dé a Raquel por mujer, y su tío, Labán, luego suegro, le engaña y le da primero a Lea, porque Lea era la mayor, luego le da a Raquel. Lea es bendecida y tiene hijos. Raquel no tiene hijos, era estéril. Entonces, como no tiene hijos, le da a Bila, su sierva, su esclava, se la da a Jacob para tener hijos, y tiene 2 hijos, Dan y Neftalí. Después, como Lea
ve esto y hay una rivalidad entre hermanas. Lea le da a su sierva Silpa y también le da 2 hijos, Gad y Aser. Al final de que todas tienen todos sus hijos, Raquel por fin logra tener hijos. Raquel era la esposa preferida, amada de Jacob. Y tiene a José y tiempo después tiene a Benjamín y cuando nace Benjamín, Raquel muere. Después vemos en la historia de José, todo esto viene en el Génesis. Después vemos en la historia de José que José es vendido por sus hermanos y después de una gran travesía va a dar a Egipto. Y en Egipto, también después de que le suceden muchas cosas, se convierte en gobernador de Egipto. Y ahí nacen sus 2 hijos, Manasés y Efraín. En un tiempo de hambruna, José manda traer a su padre Jacob para que viva en Egipto. Y cuando llega Jacob, ahí pasa sus últimos años de su vida Jacob. Ahí muere en Egipto, aunque es sepultado en la tierra prometida. ¿Por qué les doy toda esta historia? Porque ellos, los hijos y los nietos, se convierten en las tribus de los hijos de Israel. Recuerden que Jacob es Israel. Entonces ahí están anotados. Cuando Jacob bendice a José, le da doble porción dentro de la herencia. Recuerden que la herencia no era económica, era la bendición espiritual de ser parte del pueblo de Dios. Y había una bendición en especial, ser del linaje de Jesucristo. Y eso fue lo que Esaú menospreció, ser del linaje de Jesucristo. Entonces, cuando vemos que Jacob bendice a sus hijos y a sus nietos, a José le da doble porción, de hecho a sus nietos los bendice primero, a Manasés y a Efraín. De tal manera que José, en lugar de ser una tribu, son 2, Manasés y Efraín. Entonces, si contamos, ya no son 12, son 13. Pero en el libro de Deuteronomio y en el libro de Números, Dios le dice a Moisés que la tribu de Leví no sería parte de las 12 tribus de Israel, sino que ellos no tendrían herencia porque su herencia es Jehová. Les daba una mejor herencia, no de la tierra, sino el sacerdocio. Entonces, si quitamos a Leví y ponemos a Manasés y a Efraín, vuelven a dar 12. Entonces, cuando leemos las tribus que aparecen en Apocalipsis, ahí vemos Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, 12,000 de cada uno, y las contamos, son 12 tribus de 12,000 cada uno, entonces nos dan 144,000 sellados, que son los que nos está diciendo la profecía de Apocalipsis 7. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia. Estoy en la página 342 de sus estudios. Hay una diferencia entre las tribus que reciben herencia en la tierra prometida y en las tribus que son profetizados en Apocalipsis. Encontramos un cambio. Ustedes pueden mirar que Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Isaacar, Zabulón y Benjamín se mantienen igual o casi igual. Y Dan no aparece en Apocalipsis y Efraín tampoco aparece en Apocalipsis. Efraín aparece como José y Dan definitivamente no aparece. Y Leví, que no aparecía en la lista de los que recibieron la tierra prometida, ahora sí aparece en Apocalipsis y vuelven a sumar 12 tribus. Ahora, ¿por qué este cambio? Primero hay que hablar de que ya no hay levitas en cuanto a su función, pero sí en cuanto a su tribu. Muchos alegan, no, como ya no hay levitas, ahorita ya no existe la tribu de Leví. Claro que existe la tribu de Leví. Según Apocalipsis 7 nos está diciendo que ellos van a ser contados dentro de los 144,000. El Señor bien sabe quiénes son levitas. Pero no existen los levitas en cuanto a su función, hablando bíblicamente, aunque ellos piensan que sí. ¿Por qué? Porque recuerden que ya nuestro sumo sacerdote ya no es levita. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo el Señor. Y esto lo vemos en Hebreos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, que dicen según el orden de Melquisedec.
Ese es otro tema que tendríamos que profundizar. Pero ¿qué se refiere sin descendencia? Sin línea genealógica. Melquisedec así era, así es Jesucristo. Se refiere a que venía directamente del cielo. También recuerden que Melquisedec era príncipe de paz. Nuestro Señor Jesucristo es príncipe de paz. Por eso está diciendo según el orden de Melquisedec. Bueno, ese es otro tema. Y también nos dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9, que nosotros somos real sacerdocio, que hemos sido adquiridos por Dios. Ahora podemos cumplir la función de sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Intercede por el pueblo. Cuando nosotras estamos orando, que es lo que hacemos, gracias a Dios, intercedemos por los demás. Entonces cumplimos la función de sacerdotes. También nos dice ahí en Hebreos que ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Antes era solo exclusivo para el sacerdote. Ahora también nosotras, sin necesidad de ser levitas, cumpliendo la función de sacerdocio, podemos entrar al lugar santísimo porque el velo fue roto. Y podemos, en el lugar donde nos encontremos, estar en la mismísima presencia de Dios. Esto es importante de aclarar. Por eso Leví no aparece en la primera lista, pero sí en la segunda. Leví ya no tiene un lugar de sacerdocio, sino un lugar dentro del pueblo, dentro de la promesa. Hablemos entonces de una profecía que deja Jacob antes de morir. Recuerden que él antes de morir bendice a cada uno de sus hijos. Pero esta, en vez de parecer bendición, parece maldición. Lo que Jacob le está diciendo a Adán, que es el único que no aparece, porque Efraín no aparece, pero sí aparece. Ahorita vamos a ver. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Esta fue la profecía que le dijo Jacob a su hijo Dan. Recuerden que fue guiado por el Espíritu Santo y Jacob habló de cosas que pasarían muchísimos años después. Y esta es una extraña profecía acerca de Dan. Parece ser que Dan, lejos de ser de bendición, iba a ser de maldición para las demás tribus de Israel. Por eso clama aquí, tu salvación esperé, oh Jehová, ayúdame, porque Dan es como una serpiente que muerde, que me hace caer. Y ahorita vamos a ver más acerca de Dan. Pues vemos que Dan efectivamente no aparece en la lista de los 144,000. Si la leemos deprisa ni nos damos cuenta, pero cuando la leemos detenidamente y hacemos el comparativo que les enseñé anteriormente, nos damos cuenta que Dan no aparece. Y no es casualidad, no se le olvidó al Señor. No es por completar las 12 tribus, claro que no. Si el Señor hubiera querido, las extiende a 13, pero no, así no fue. El Señor sabe algo acerca de Dan, por el cual Dan no aparece en la lista de los 144,000. Y les voy a platicar rápidamente una historia. No les voy a leer las citas bíblicas porque me tardaría muchísimo, pero ahí tienen las citas bíblicas en sus pantallas. Y es la historia de cuando Dan recibe territorio. Se le dan ciertas ciudades y aparentemente las ciudades que se les habían dado no le alcanzaron, por el cual él se levanta para conquistar otra ciudad, la cual no le había sido asignada. Entonces ellos se preparan y van ciertos hombres a conquistar esa ciudad y al final sí consiguen conquistarla, sí se quedan con ese territorio. Ese territorio lo estaban habitando los filisteos. Recuerden que también que los filisteos eran gente idólatra. En el libro de Jueces nos habla la historia de otro hombre, como estas dos historias se entrelazan, la historia de cómo Dan conquista este territorio y la historia de un hombre llamado Micaía. Este hombre era un hombre efraínita, de la tribu de Efraín. Recuerden este dato. Este hombre había robado cierta cantidad de dinero a su madre y le avisa a su madre: mamá, te robé ese dinero.
pero aquí está, se lo devuelve. Y entonces su madre dice, ay, hijo, te bendigo porque este dinero yo lo había preparado para Dios, porque había pensado hacer unos ídolos y dedicarlos para Jehová. Entonces, su hijo le devuelve el dinero y la mujer efectivamente manda a hacer unas estatuillas, unos ídolos, según ella, en el nombre de Jehová. Y cuando hace esas estatuillas, su hijo, quien tenía un corazón desviado, no tenía un corazón que amaba a Dios, porque para empezar ya le robaba hasta a su propia madre, su hijo toma estas figuras y aún hace más ídolos, hace hasta un efod, que es como un chaleco, como un manto. Recuerden que el efod lo utilizaban el sumo sacerdote, lo utilizaba para entrar a ministrar al tabernáculo. Entonces él bien que sabía para qué servía el efod. Entonces él hace un efod para colgárselo él y hacerse pasar por sacerdote. Y él se convierte en sacerdote de su casa. Ahí tiene toda clase de ídolos y hace toda clase de ritos a los ídolos falsos. Cuando después en otra ocasión un levita pasa por ahí cerca de su casa, él le ofrece quedarse en su casa y le ofrece ser sacerdote de esa casa de ídolos, no de Dios, de ídolos, y este levita acepta. Estas dos historias se unen porque cuando estos de la tribu de Dan quieren ir a conquistar esta ciudad llamada Laís, que no les tocaba y que querían tomarla por posesión, ellos toman todos estos ídolos y toman al sacerdote, al levita, que estaba en la casa de Micaía, y se lo llevan para que fuera sacerdote de la tribu. Le dicen, ahí es mejor que sea sacerdote de toda una tribu que de una sola casa, nada más. Entonces, se llevan todos los dioses falsos que tenía Micaía y se llevan al sacerdote pervertido que tenía Micaía. Este es el origen de la tribu de Dan. Y también ahí en Primera de Reyes 12 nos dice que Dan era un constante tropiezo para las tribus de Israel y que siempre estaba poniendo en tropiezo por causa de la idolatría. Daniel 11:37 nos dice, este sí lo voy a leer. Permítanme, lo voy a buscar. Daniel 11:37 nos dice así, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esta es una profecía del anticristo. Algunos dicen que probablemente este anticristo surja de la tribu de Dan. Lo que nos está diciendo Daniel es que sí va a ser de las tribus de Israel, sí va a ser israelita. Esto nos está diciendo cuando dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y Dios con D mayúscula se está refiriendo a Jehová, a Elohim. Se está refiriendo a él. No hará caso, o sea, será israelita. Y algunos dicen que la profecía que dijo Jacob hacia su hijo Dan, también se estaba refiriendo que él iba a ser esa serpiente, esa víbora que mordería y que haría caer a muchos, refiriéndose a que de ahí saldría el anticristo. Es probable que sea así. Esta es una razón, pero yo creo que sobre todo la idolatría constante en el corazón de Dan y la falta de amor hacia Dios es lo que hace que esté excluida de la lista de los 144,000. Otro que no aparece su nombre en la lista es Efraín, pero sí aparece, porque recuerden que dice de la tribu de José. José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés sí aparece en la lista, Efraín no. Entonces cuando dice José, obviamente está refiriéndose a Efraín. Ahorita lo vamos a ver nuevamente. La historia de Jueces 17 y 18 es la misma que les platiqué acerca de Micaía y de los dioses falsos que hizo y el efod y que se hizo sacerdote a sí mismo. Les dije que recordaran el dato que Micaía era un hombre efraimita y era también
ahora, cuando apenas se estaban instalando las tribus de Israel en la tierra prometida. Entonces, Micaía era de la tribu de Efraín. Es posible que también este sea una causa por la que no se le dio el privilegio de ser nombrado, aunque sí está dentro de los 144,000, no lo llama de la tribu de Efraín, sino que lo llama de la tribu de José, como si hubiera perdido el privilegio de ser llamado por su nombre. Oseas 4:17 nos dice también que Efraín constantemente estaba haciendo caer a las tribus de Israel por causa de la idolatría. Una vez más vemos la idolatría como pecado, como problema por el cual se pierden la bendición. También vemos otro cambio, Rubén. Este lo voy a comentar más rápido. Rubén, cuando estaban todavía en la tierra de Canaán, Jacob, su familia, Rubén toma a Bila, la sierva de Raquel, y tiene relaciones sexuales con ella. Quiere decir que se envilece, mancilla el lecho de su padre, porque recuerden que Bila ya había tenido hijos de Jacob y Bila era una mujer prohibida para Rubén. Esto lo vemos en estas citas. Por eso Jacob le dice, te envileciste, tú eras mi primogénito, pero te envileciste, por lo tanto, él perdió su primogenitura. Después, pero Rubén sí aparece en la lista de los 144,000. Después vemos que después de Rubén nació Simeón y Leví, pero ellos fueron sanguinarios en la historia de su hermana Dina. Léanla, hermanas, no tengo tiempo para contárselas, pero está en Génesis 34 y en Génesis 49, 5 al 7. Ellos matan a todo un pueblo para vengarse de la deshonra de su hermana y aparentemente no se arrepintieron de esto que hicieron. Pero ellos sí aparecen en la lista de los 144,000. Aquí otra vez les volví a poner la lista. Vemos, el único que no aparece es Dan, y Efraín se le cambia su nombre por José. Y el otro cambio que vemos, me voy a regresar tantito, es que Judá encabeza la lista. Él obtiene la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál bendición? La bendición que les dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Judá fueron benditas porque Judá es del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que él nació de la tribu de Judá. Tenemos esta promesa en Génesis 12 y tenemos una historia donde Judá peca primeramente contra su hermano José. Al venderlo, él fue parte de eso. También peca porque se aparta de su casa, se casa con una mujer cananea, se le mueren sus hijos, después tiene igual, fornica con su nuera, no lo hace al propósito, pero igual peca de esa manera, pero se arrepiente. Vuelve arrepentido a casa de su padre. Y este es un dato bien importante. Lo que el Señor busca en nosotros son corazones arrepentidos. Él encabeza, no solamente aparece, sino que encabeza la lista de los 144,000. En resumen, Dan fue quitado porque menospreció el sacerdocio. Su pecado de idolatría estuvo desde sus principios y al parecer hasta sus finales. ¿Por qué menospreció el sacerdocio? ¿No se fijó qué sacerdote escogió? Escogió un idólatra y depravado. Y aparte, se llevó a ese sacerdote con todo y sus ídolos. Efraín no tuvo el privilegio de ser nombrado también por idólatra. Pero aparentemente por lo que leemos, él se arrepentirá y volverá a Dios. Rubén, Simeón y Leví pecaron contra su padre Jacob y por eso perdieron la primogenitura. Y Judá se apartó, sí, de su padre, pecó, pero volvió arrepentido a su padre. Y vemos las bendiciones en la lista de los 144,000. Vamos rápidamente a hacer un resumen del sello. El sello es el Espíritu Santo. El sello los protege, los capacita, los marca como propiedad de Dios, es la ayuda de Dios, es el poder para resistir la gran tribulación, es la garantía de la presencia de Dios en ellos. Me adelanté. Y es la garantía de la presencia de Dios en ellos. Esto es el sello para los 144,000. Al principio les hablé
básicamente de lo que es el sello para nosotros. Y si se dan cuenta, es lo mismo para ellos. Es lo que necesitan para resistir. Y es la garantía de saber que Dios está con ellos. Tenemos un texto paralelo. Y dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, hermanas, el sello es importantísimo. Ese es el tema que nos compete el día de hoy. El sello. Y ese sello es importantísimo, hermanas. No podemos vivir sin él. Lo necesitamos. Debemos clamar a Dios por ese sello. Debemos suplicarle a Dios que por favor, si es que no lo tenemos, nos lo ponga. Y si ya lo tenemos, no contristarlo como lo leímos ahí en Efesios. Necesitamos ser fieles. Cuidar este regalo que Dios nos ha dado. Este sello es lo único que va a salvar a estos 144,000, porque la gran tribulación será horrible. Horrible. Si los que dicen que nos iremos antes de la gran tribulación tienen razón, pues no tendremos de qué preocuparnos. Pero si los que dicen que no tienen razón, pues tampoco tenemos de qué preocuparnos. ¿Saben por qué, hermanas? Porque la iglesia ya tiene el sello. Pero la verdadera iglesia, la iglesia de Dios, que se preocupen los que no tienen el sello. Este es el día para invitarte, que si tú no has sido marcada como propiedad de Dios, dobles tus rodillas delante de Dios y le pidas al Señor que por favor te ponga esa marca. Que por favor te llene con el poder de su Espíritu Santo. No es algo mágico. Creo que también ya les he hablado de cómo el mago Simón, del que habla Hechos, menospreció el poder del Espíritu Santo, tanto que pensó que podía comprarlo. No es así. Es muy valioso, pero a nosotros no nos cuesta más que creer. Pero creer de verdad, creer de corazón y estar realmente arrepentidos de nuestros pecados. Estos 144,000 son conocidos de antemano por el Señor porque tienen un corazón sincero delante de Dios. Lo que hoy quiero comunicarles es que es muy serio que nosotros tengamos idolatría en nuestros corazones. Tan serio como que Dan no aparece en la lista. Tan serio como que Efraín perdió el privilegio de ser nombrado. Ser desobedientes a Dios es tan serio como que Rubén perdió su primogenitura. La misericordia de Dios lo hizo parte de los 144,000. A él, ser violentos y tomar venganza por nuestra propia mano también es tan serio que te quita tu lugar. Nuevamente el Señor tuvo misericordia de Simeón y Leví. Pero veamos cómo para Dios un corazón arrepentido es tan valioso que te da de todas las bendiciones que Él ha prometido. Él le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y la misma promesa se la hizo Isaac a Jacob y le tocaba a Rubén. Pero Rubén tomó en poco a su padre y tomó en poco la obediencia. Y también Simeón y también Leví. Y Judá también se equivocó, pero su corazón le dolió que volvió. Tómense el tiempo, hermanas, para leer las citas bíblicas que les dije. Y comparen estas historias que les estoy diciendo. Yo no tengo el tiempo para leérselas, sería un video muy largo, pero ustedes pueden leerlos en casa y pueden comprobar que estas historias son reales y ver cómo el pecado es tan grave que te puede hacer perder tu bendición. Pero sobre todo la actitud de tu corazón. ¿Qué actitud tienes delante de Dios? Si ahorita te encuentras en pecado, recuerda que Judá
obtuvo un gran beneficio porque tuvo un corazón verdaderamente arrepentido. Arrepintámonos, volvámonos a Dios. Él es grande en misericordia, hermanas. Él es grande en perdonar. Él es tardo para la ira. Él es bueno, hermanas. Él no va a dejar de perdonarte si tú realmente te arrepientes. Vamos a orar, hermanas. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Les pido que estemos en oración. Les pido que aumentemos el tiempo de la lectura de la palabra y de la oración y de la comunión unas con otras, aunque sea por teléfono, aunque sea por el WhatsApp, aunque sean las videoconferencias en lo que podemos reunirnos físicamente, porque necesitamos fortalecernos, porque la corriente de este mundo tiene mucha influencia maligna y puede infectarnos más fácil que este virus al que tanto le tienen miedo ahorita las personas. Es mucho más peligroso que este virus. Esta corriente satánica es más peligrosa, que nos puede matar y matar para siempre. Así que pongámonos nuestra debida protección, el cubrebocas, pero espiritual. Pongámonos ese cubrebocas espiritual para no respirar esa corriente maligna que hay ahorita. Oremos, hermanas. Oh Dios bueno, cuánto te agradezco la ayuda que nos das, el poder de tu Espíritu Santo para poder soportarlo todo, Señor. Tú te fuiste, Señor, pero dijiste que no nos dejarías solos, Señor, que nos enviarías a un Consolador, que viviría dentro de nosotros, que nos guiaría a toda verdad, Señor. El poder de tu Espíritu Santo, Señor. El que sellaría nuestros corazones para confirmarnos y garantizarnos que lo que prometiste lo cumplirías, Padre. Señor, ¿cómo agradecerte tantas cosas tan buenas que haces por nosotros? Señor, necesitamos de tu unción, necesitamos de tu dirección. Es que necesitamos ese Espíritu Santo para entender tu palabra. Nadie puede entender tu palabra si no es por el poder del Espíritu. Nadie puede ser alentado a seguir adelante si no es por el poder de tu Espíritu. Señor, la situación está muy difícil. Tú lo sabes, Padre. Y nosotros somos débiles, somos carne. A veces podemos sentir miedo. A veces podemos sentir impotencia, incertidumbre, Padre, por no saber qué está ocurriendo. Pero, Señor, tu palabra no miente. Tú dijiste que pondrías ese sello en nuestros corazones para que cuando todo esto termine estemos firmes. Por eso nos diste la armadura de Dios, para que nos la pongamos, no para tenerla ahí colgada de adorno. Tenemos que ponérnosla, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que creer. De esa forma tendríamos puesta la armadura. Señor, ayúdanos. Tú más que nadie sabes si la traemos puesta o no, porque esta armadura es espiritual, no es como la ropa que puedo ver. Tal vez ni siquiera me dé cuenta si yo misma traigo la armadura puesta. Oh Padre, ayúdame a ponérmela, que no me falte nada y sobre todo el yelmo de la salvación. Que no me falte, Señor. Ponme tu armadura. Señor, te agradezco tanto, Señor, que tu palabra siga hablando día a día a nosotras que somos tus hijas, Señor. Gracias porque eres tú el que habla, Señor. No hay palabra humana que pueda animarnos o sanarnos o levantarnos. Solo la palabra de Dios da vida. Y si no es palabra de Dios, da muerte. Por eso, Señor, danos tu palabra, Señor. Señor, tuyos son los tiempos.
Tú tienes determinado cuándo ha de terminar esta pandemia. Pero cuando termine, Señor, que el propósito por el cual tú permitiste que esto sucediera sea cumplido en nosotras, tus hijas. En nosotras, tu iglesia, Señor. En cada hijo de Dios que se encuentre en cada lugar del mundo, Señor, sin importar dónde sea. Porque tu iglesia es grande y tu iglesia está en todas partes, Señor. Me refiero a las personas, Señor. Señor, que cada uno de tus escogidos sea apartado para ti, Señor. Padre eterno, fortalécenos en medio de la prueba. Fortalécenos en medio de esta tribulación. Fortalécenos, Padre Celestial. Así como sabemos que tienes preparado este sello para que estas tribus de Israel soporten la prueba. Ayúdanos a nosotros a soportar la prueba, Señor. A ser valientes, a no acobardarnos, a no echarnos para atrás, Padre. Muévete en mi corazón, Señor, para que yo entienda tu palabra. Muévete en mí, Señor, como dice este canto. Señor bendito, haz tu perfecta voluntad en mí, Padre, y en cada una de mis hermanas, Señor. Y yo sé que están padeciendo. Yo sé que están teniendo tribulación, pero no están solas. Tú estás ahí, Padre. Y si ellas han puesto su fe en ti, yo sé por fe que ellas tienen el Espíritu Santo, Señor. Señor, quisiera verlas, quisiera abrazarlas, pero ahí estás tú, Padre. Y también me abrazas a mí, Señor, aun cuando pudiera sentirme triste porque las extraño. Pero, Padre, tú más grande que cualquier cosa eres tú, Padre. Tú nos unes de una manera más fuerte que un abrazo, más fuerte que la presencia. Y va a llegar un momento, Padre, en que seamos uno como tú eres uno, Padre. Vamos a ser uno, Padre, como tú eres uno, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder.